Bienvenidos una vez más, soñadores y amantes de la verdad, a vuestro refugio favorito, K-Pop. Hoy, el aire en nuestro estudio se siente diferente. Huele a flores frescas, a encaje y a promesas susurradas. A menudo, en el vertiginoso mundo del espectáculo, las luces del set y los guiones nos hacen olvidar dónde termina el personaje y dónde comienza la persona. Pero hay momentos, instantes mágicos y efímeros, en los que la realidad rompe la cuarta pared y nos deja sin aliento. Lo que sucedió entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu recientemente no fue solo un trabajo, fue una revelación. Preparaos, porque vamos a ser testigos de lo que muchos llaman el ensayo general de la boda más esperada de Turquía. Antes de descorrer el velo de este misterio romántico, os pido que hagáis crecer nuestra familia. Suscribíos al canal, dadle amor a esa campanita y, si queréis profundizar en estos análisis y apoyar nuestro trabajo de investigación, os invito encarecidamente a pulsar el botón de unirse. Vuestra membresía es el pilar que sostiene la calidad de estas crónicas. ¿Tenéis el corazón listo para latir fuerte? Comencemos. Todo comenzó como un compromiso profesional más en la agenda de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Una prestigiosa marca de moda nupcial había contratado a Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu para ser la imagen de su nueva colección. Sobre el papel, era un contrato comercial, una sesión de fotos promocional diseñada para vender vestidos y trajes. Pero en el momento en que ambos cruzaron el umbral del estudio, algo cambió en la atmósfera. No era simplemente un set de fotografía. Los diseñadores de producción habían creado un universo paralelo, una fantasía moderna y etérea repleta de arreglos florales exquisitos, detalles en tonos pastel y una larga pasarela que simulaba el camino hacia el altar. El punto de inflexión, el momento en que el tiempo pareció detenerse, ocurrió cuando Esla emergió de los vestuarios. Llevaba un vestido de novia bordado en encaje, una pieza maestra que se ceñía a su figura con la elegancia de un cisne. Su maquillaje, minimalista y luminoso, realzaba su tono de piel, mientras un velo sencillo adornaba su cabello. No era una modelo posando, era la imagen viva de la novia perfecta. Y entonces, todas las miradas se desviaron hacia Halil. Quienes estaban presentes relatan que la reacción de Halil no fue la de un compañero de trabajo. No hubo una evaluación profesional fría. Hubo asombro. Sus ojos se abrieron ligeramente, sus pupilas se dilataron y una sonrisa incrédula se dibujó en su rostro. Fuentes cercanas aseguran que, en un momento de vulnerabilidad, Halil confesó a su círculo íntimo: «Cuando la vi con su vestido de novia, pensé que mi corazón iba a estallar». Amigos de K-Pop, quiero que cerréis los ojos e imaginéis esa escena. Ver a la persona con la que tienes una química tan profunda vestida de blanco. ¿Creéis que Halil vio a Esla la actriz o a Esla la mujer de su vida en ese instante? Dejadme vuestra intuición en los comentarios. Recordad que leo con prioridad a nuestros miembros del canal que se han unido con el botón unirse. La aparición de Halil no fue menos impactante. Vestido con un smoking moderno e impecable de la última colección de la marca, se transformó instantáneamente en el novio ideal. La pareja, de pie uno frente al otro bajo las luces del estudio, irradiaba una energía que conmovió hasta a los técnicos más veteranos. Todos los presentes comprendieron al instante que aquellas escenas trascenderían el propósito comercial. Estaban presenciando algo real, crudo y hermoso. A medida que avanzaba la sesión, la línea entre la actuación y la realidad se desvaneció por completo. Halil no podía quitarle los ojos de encima a Esla. Incluso cuando las cámaras no estaban disparando, su atención gravitaba hacia ella como un imán. Su comportamiento natural, desprovisto de la rigidez de las poses ensayadas, los hacía parecer una pareja a punto de dar el sí, quiero en una ceremonia privada. Cuando el director dio la orden de listos, Halil tomó la mano de Esla. No fue un agarre mecánico, fue un gesto cargado de ternura y protección. La sonrisa que le dedicó en ese momento cautivó incluso a los camarógrafos, quienes suelen ser inmunes a las emociones del set. Durante las pausas, el ambiente se llenaba de susurros, bromas privadas que solo ellos entendían, risas cristalinas y miradas furtivas cargadas de significado. Lo que estaba planeado como una sesión promocional clásica y agotadora de varias horas, se transformó orgánicamente en una celebración romántica genuina. Los comentarios tras bambalinas no se hicieron esperar. «Pronto veremos la versión real», murmuraban los estilistas mientras retocaban el velo de Esla. La propia actriz, aún con la emoción a flor de piel tras finalizar el primer día, confesó a sus amigos: «Nunca imaginé que se sentiría tan real. Sentí que nos casábamos de verdad, no solo una farsa». Esta declaración es dinamita pura.
Indica que la idea del matrimonio no es un concepto lejano o abstracto para ellos, sino una posibilidad tangible que esta sesión ha traído al frente. Incluso los representantes de la marca quedaron atónitos. Comentaron que la química al final del rodaje era tan potente que el anuncio, cuando se emita, tendrá un impacto sísmico en la audiencia. No vendían ropa, vendían amor. Al despejarse el set ese primer día, la pregunta flotaba en el aire como una neblina dulce. ¿Fue un ensayo o los primeros pasos de la boda real? Si el primer día fue impactante, el segundo día de rodaje elevó la apuesta emocional a niveles estratosféricos. La atmósfera se volvió densa, casi sagrada. El director había planificado una secuencia romántica para el cierre del comercial, la pareja caminando de la mano por el largo pasillo nupcial. Parecía sencillo, pero con Alil y Sla, nada es simple. Tan pronto como comenzó la escena, la postura de Alil cambió radicalmente. Ya no estaba actuando. Estaba viviendo el momento más especial de su vida. En un instante de improvisación pura, Alil levantó la mano y, con una delicadeza infinita, acomodó unos finos mechones de cabello que habían caído sobre el hombro de Sla. Fue un gesto instintivo, posesivo y cariñoso, el tipo de detalle que solo tiene alguien que conoce y adora a la persona que tiene enfrente. En ese preciso momento, la mirada de Alil se clavó en los ojos de Sla con una intensidad tan abrumadora que ni siquiera el director se atrevió a gritar, «¡Corte!». Interrumpir esa conexión habría sido un sacrilegio. Estaba claro que esa mirada no pertenecía a un personaje de ficción. Era una emoción genuina, desnuda y valiente. Sla, caminando en su vestido de novia, parecía volverse más radiante con cada paso, y a Alil le resultaba imposible ocultar su admiración. Un miembro del equipo describió la magia con estas palabras: «Es verdaderamente imposible describir el momento en que Alil miró a Sla. Fue la primera vez que vi a alguien mirar a otra persona con tanta admiración». Y al finalizar la toma, tras bastidores, Alil apretó firmemente la mano de Sla y le susurró una promesa velada: «Nunca olvidaré este momento en nuestra boda real». ¿Escuchasteis bien, familia de K-pop? Nuestra boda real. Las palabras tienen peso. Durante los descansos, la pareja no se refugiaba en sus camerinos por separado. Se sentaban juntos, revisando las fotos en los monitores, incapaces de contener las sonrisas al verse vestidos de novios. Las imágenes irradiaban una energía tan natural que Sla soltó un comentario que provocó las risas de todos, pero que escondía una gran verdad: «Parece que llevamos años casados». Bajo esa risa, latía la emoción de un futuro compartido. La expresión de paz en el rostro de Sla era la prueba irrefutable de lo feliz que se sentía en ese papel. Pero el momento cumbre, el que ha encendido todas las alarmas en las redacciones de chismes, ocurrió fuera de cámara. El equipo de la marca compartió que la pareja tuvo una breve charla de ensayo de boda tras bastidores. Alil, con aire reflexivo, parecía preguntarse en voz alta: «¿Cómo debería ser la música en nuestra boda real?». Y entonces, ocurrió. Un ensayo simbólico del primer baile. Acompañados por una música suave que sonaba de fondo en el estudio, Alil rodeó suavemente la cintura de Sla con sus brazos. Dieron unos pocos pasos, girando lentamente, aislados en su propia burbuja. Alil se inclinó, sonrió y le susurró algo al oído que hizo que una expresión tímida pero inmensamente feliz floreciera en el rostro de Sla. El ambiente romántico en la sala se intensificó al instante. El equipo de filmación comentó más tarde: «Se sentía como una boda real, no un anuncio». Amigos, esto es crucial. ¿Qué creéis que le susurró? ¿Una declaración de amor? ¿Una fecha? Quiero leer vuestras teorías más románticas. Dadle like al video si creéis que pronto tendremos el anuncio oficial. Para el tercer día, la química natural entre Alil y Sla había impregnado cada rincón del set. Se había preparado un vasto espacio para el final de la campaña. Una mesa larga sobre una plataforma elevada, adornada con flores blancas y una iluminación cálida y romántica, simulando el banquete nupcial. Cuando el director les explicó que quería que se sintieran como si realmente se estuvieran casando, Alil y Sla intercambiaron una mirada significativa y sonrieron. No necesitaban instrucciones de actuación. Sus ojos decían: «Ya lo estamos sintiendo». Testigos del rodaje murmuraban que la pareja había entrado en una nueva fase de su relación. Aunque Alil y Sla han mantenido silencio público sobre el asunto, la alegría en sus ojos lo decía todo. Los medios ya se preguntan: ¿fue este anuncio solo un proyecto o un ensayo inesperado para el gran debut de la vida real de Alil y Sla? La respuesta, al parecer, yacía en esos momentos en los que se miraban intensamente, olvidando que había cámaras grabando. Estas nuevas fotos,
cuando salgan a la luz, serán sin duda el tema más candente en las columnas de chismes durante mucho tiempo. Pero para nosotros, los que miramos con el corazón, son la confirmación de una historia de amor que se escribe día a día. Al final, mientras el set se desmontaba y las luces se apagaban, quedaba la sensación de haber asistido a algo histórico. Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu nos han permitido echar un vistazo, a través de la cerradura de la ficción, a lo que podría ser su futuro más brillante. Ese ensayo real, esas miradas que no se pueden actuar, ese corazón a punto de estallar. Todo apunta a un desenlace feliz. Y nosotros estaremos aquí para contároslo. Antes de despedirnos, quiero lanzaros una pregunta. ¿Creéis que anunciarán su compromiso después de que se publique este comercial? ¿Será el anuncio la excusa perfecta? Dejad vuestras apuestas en los comentarios. Y recordad, la mejor manera de no perderse ni un detalle de esta historia de amor es estando suscritos a Kepap. Si valoráis este nivel de detalle y narración, por favor, considerad pulsar el botón de unirse. Vuestro apoyo nos permite seguir trayendo la magia de las estrellas turcas a vuestras pantallas. Gracias por soñar con nosotros. Nos vemos en el próximo video, donde quizás, solo quizás, estemos anunciando la fecha real. Hasta pronto, familia.